¿Sabías que, según muchas encuestas informales, más de 60% de estudiantes de español se bloquea cuando ve a un nativo? O sea, estudian años y luego, frente a la persona real, no sale la voz. El problema casi nunca es la gramática, es el miedo y la falta de práctica real, ¿sí o no? Total, y además pasa otra cosa. Cuando por fin hablan, usan frases súper largas y muy formales y claro, suena raro. La persona nativa se queda como, ¿por qué tan serio? A veces solo hace falta una frase corta, natural, con una sonrisa. Y ojo con la pronunciación, que ahí hay lío. La gente confunde la doble L y la Y, la verdad. Dicen pollo y suena a otra cosa, o hacen la Y muy fuerte y cambian el sentido sin querer. Bueno, hola a todos y bienvenidos. Soy María, y hoy pues hablamos de cómo tener conversaciones reales con nativos sin morir de vergüenza. Vamos a dar frases útiles, pequeños trucos y también alguna metedura de pata, porque sí, todos la tenemos. Yo soy Carlos. Y, vale, empecemos directo, conversar con nativos no es un examen. No tienes que hablar perfecto, tienes que sonar humano. Respirar, mirar a la otra persona, y usar frases sencillas que abren la puerta. Exacto. Frases de apertura, o sea, frases para empezar. Por ejemplo, perdona, ¿tienes un minuto? Hola, estoy aprendiendo español, ¿puedo practicar contigo un rato? O disculpa, ¿cómo se dice esto aquí? Son simples y muy amables. Y si te da vergüenza, dilo. Puedes decir, oye, me da un poco de corte hablar, pero quiero intentarlo. Eso baja la tensión y la otra persona, casi siempre, ayuda. Porque, claro, a muchos les gusta que aprendas su idioma. Antes del primer café con alguien, practica tu presentación. Algo corto, hola, me llamo María, soy de Madrid y me encanta el cine. 3 ideas y ya. Si fallas una palabra, no pasa nada, sonríes y continúas. Venga, roleplay rápido, que esto ayuda un montón. Situación, estás en un café lleno y quieres sentarte con alguien. Yo soy el nativo, ¿vale? Vale, voy. Hola, perdona, ¿te importa si me siento aquí? Estoy aprendiendo español y bueno, me vendría bien practicar un poquito mientras tomo mi café. Claro, siéntate, sin problema. ¿De dónde eres? Y, oye, hablas muy bien, ¿eh? Gracias, gracias, eres muy amable. Soy de Francia y estudio español desde hace un año. A veces me pongo nerviosa, pero quiero mejorar. Perfecto. Pues, ¿qué te gusta de la ciudad? Si quieres, hablamos de sitios para visitar. Así practicas cosas útiles. Y ya está, fin del roleplay. Fijaos, yo uso frases cortas, digo que estoy aprendiendo, pido permiso, y ofrezco un tema fácil. Nada complicado pero muy natural. Ahora, pronunciación rápida, porque es clave. Pollo va como pollo, suave, y según la región suena en pozo, pero nunca como una A. Y pollo con una sola L es otra cosa, es como un banco de piedra, no es comida. Mejor alargar un poco la O y sonreír, te ayuda a articular. Y cuidado con ella y. En muchos lugares suenan casi igual, sí, pero a veces no. Mi consejo es, escucha a los nativos locales y copia su ritmo. Si dudas, habla despacio, pollo, ya, llave, yema. Practica con espejo, suena tonto pero funciona. Hablando de errores, te cuento una historia real que le pasó a un chico en un restaurante. Quería pedir pollo y, por nervios, dijo otra palabra, vulgar, relacionada con el cuerpo masculino. La mesa se rió, él se puso rojo, pero, oye, el camarero fue amable y le enseñó a decir pollo tranquilo. Moraleja, un error no te mata, al revés, te hace recordar la palabra para siempre. Sí, sí, y pasa también con tú y usted. Muchos estudiantes usan tú en situaciones formales y suena, pues, poco correcto, o usan usted con amigos y parece distante. Regla fácil, si eres cliente y la persona es mayor o formal, usa usted. Con gente joven y en contextos informales, tú.
Si no sabes, pregunta, prefiere que le hable de usted o de tú, y listo. Otro tip que sorprende: practicar en lugares tranquilos, como un café sin mucho ruido, ayuda más que una clase muy rígida. Porque tienes contexto real, el menú, el camarero, el ambiente. Eso te da vocabulario vivo y confianza. Yo lo veo con mis alumnos, la verdad. Totalmente. Y hay gente que mejora mucho con series en español, pero escuchando sin obsesionarse con cada palabra. Ponen subtítulos en español y se fijan en el ritmo, en expresiones como vale, o sea, ¿sabes? Luego las usan en la calle y suenan más naturales. Venga, mini repaso, juego rápido. María, y oyentes también, ¿qué significa te importa si me siento aquí, en un contexto de café? A ver, 3, 2, 1. Significa, puedo sentarme aquí, pero con mucha cortesía. Es una forma suave de pedir permiso. Y funciona de maravilla para empezar conversación sin molestar. Exacto. Y otra, por si acaso, si no sabes si usar tú o usted, ¿qué frase puedes decir? Pues, ¿prefiere que le hable de usted o de tú? Fácil, directo y respetuoso. Seguimos. Hay una discusión grande sobre la jerga, la slang. Algunas personas dicen que usar jerga de otro país puede sonar mal, como falta de respeto. Otras dicen que la jerga es parte de la vida real, que sin eso la conversación no es natural. Mi opinión simple: usa pocas palabras de jerga, las que entiendas bien, y mira la reacción de la persona. Si sonríe y la usa también, bien, si no, cambias. Sí, sentido común. Y, otra polémica, los programas de inmersión pagados. Unos dicen que son artificiales, que todo el mundo te habla claro porque has pagado. Otros responden que, oye, eso ayuda a perder la vergüenza. Yo creo que, si puedes, mezcla un poco de inmersión guiada y mucha calle normal, supermercado, farmacia, charlas pequeñas. Hablando de calle, otra historia real. Un viajero pensó que todos los países hispanohablantes usan las mismas bromas. Contó un chiste que funcionaba en un sitio, pero en otro no, y silencio total. Aprendió que el humor cambia mucho según el país y la ciudad. La lección es sencilla: observa primero, y luego prueba con humor muy básico. Más herramientas prácticas, venga. Para abrir tema, usa el entorno. Si estás en una panadería, perdona, ¿cómo se llama este pan? En un parque, oye, ¿cómo se llama este árbol? En el metro, disculpa, ¿esta línea para en tal estación? Son preguntas reales, no de libro, y generan conversación. Y prepara salidas amables por si te quedas sin palabras. Por ejemplo, me pierdo un poco, ¿puedes repetir más despacio? O no conozco esa palabra, ¿qué significa? Decir no entiendo no es fracaso, es parte del diálogo. La gente lo agradece porque así ajusta su forma de hablar. Vamos con un segundo roleplay, cortito, versión calle. Yo soy un señor mayor en una tienda, y tú, María, pides ayuda. Dale. Buenas tardes, disculpe, busco una tarjeta para el metro. Es mi primera vez aquí y, la verdad, no sé cuál comprar. ¿Me recomienda una para una semana? Claro, joven, para una semana tiene esta, vale 10 viajes. Si va a moverse mucho, mejor la tarjeta mensual. ¿Qué prefiere? Creo que la semanal está bien, gracias. Y perdone, ¿puedo pagar con tarjeta? Si no, saco dinero cerca. Perfecto, y fin. Aquí vemos disculpe y usted porque es una tienda y la persona es mayor. Frases cortas, pregunta clara, y una decisión simple. Cero drama. Otra cosa útil: ritmo y respiración. Si hablas rápido por nervios, te trabas. Cuenta mentalmente 1-2 entre frases, mira a la persona, y usa conectores simples como pues, entonces, vale. Eso te da tiempo y suena natural. Y no olvides el lenguaje corporal. Asiente con la cabeza, sonríe un poco, y usa la mano para indicar cosas, sin exagerar. Si no entiendes, frunce el ceño un poco y di, perdón, ¿así?
El cuerpo también conversa, ¿sabes? Consejo pequeño pero poderoso, lleva un blog o las notas del móvil. Si aparece una palabra nueva, la apuntas con una frase, no sola. Por ejemplo, aprovechar. Aprovecho el domingo para descansar. Así recuerdas la idea y no solo el sonido. Y escucha por placer, no solo para estudiar. Una serie con subtítulos en español, sin parar cada 2 minutos, te da música del idioma. Luego, cuando hablas, tu boca ya tiene el ritmo. Es como bailar, primero oyes la canción, luego mueves los pies. Errores comunes rápidos para que no caigas. 1. Responder solo con sí o no. Mejor añade algo, sí me gusta sobre todo los sábados. 2. Hacer una pregunta detrás de otra sin esperar. Mejor escucha la respuesta y comenta, ah, qué bien, yo también, y luego preguntas otra cosa. 3. Miedo a interrumpir. En español, pequeñas interrupciones son normales si son amables. Perdona, ¿puedo decir algo? 4. Pedir traducción palabra por palabra. Mejor pide una explicación sencilla, me lo puedes explicar con otras palabras, y así aprendes el sentido real. También ayuda a elegir temas seguros para empezar, comida, clima, transporte, barrios bonitos, planes del fin de semana. Evita política al principio, salvo que la otra persona abra el tema. Y si te equivocas, di uy, me he liado, y ya, seguimos. Una rutina práctica para cada día, 5 minutos de escucha, 5 de lectura corta, y 5 de hablar solo, en voz baja, como ensayo. Por ejemplo, cuentas tu día, hoy me levanto, desayuno, voy al trabajo. Luego, al ver a un nativo, tu boca ya está caliente, por decirlo así. Y busca mini misiones. Entrar a una tienda y preguntar precio, pedir dirección en la calle, comentar el tiempo con el vecino. Vaya calor hoy, ¿no? Son actividades simples que construyen confianza poco a poco. Si te sale mal una, haces otra al día siguiente. Por cierto, si un nativo te corrige, respira y di gracias por la corrección. No lo tomes como ataque. La mayoría quiere ayudar. Y si la corrección te corta el rollo, puedes decir, primero hablo y luego me corriges, ¿vale? Y así marcas el ritmo. Pregunta para vosotros, oyentes, ¿qué frase de apertura usarías mañana con un nativo en un café o en la calle? Sé concreto, lugar, frase y posible respuesta. Y si alguna vez tuviste un momento vergonzoso como el del pollo, cuéntalo sin miedo, seguro ayudas a alguien. Vale, vamos cerrando. Recuerda, abre con cortesía, usa frases cortas, cuida ella y, elige bien tú o usted, y practica en contextos reales como cafés o tiendas. Si puedes, mezcla un poco de inmersión guiada con vida real, y escucha series por placer para pillar el ritmo. Si este episodio te ha servido, pues dale like y suscríbete al canal. Así no te pierdes las próximas charlas y oye, nos ayudas un montón. Gracias por estar ahí y de verdad, sal hoy y practica una frase. Nos oímos la próxima. Un abrazo grande, mucha suerte con tus conversaciones, y recuerda, no esperes a hablar perfecto para hablar. Habla para, poco a poco, llegar a hablar mejor. Chao.